Bien, vamos a continuar con esta serie que llamamos Reafirmando nuestra misión. Entramos como a una segunda parte de la serie en donde empezamos a estudiar los valores de comunidad de fe, ya como iglesia. Nuestros 3 valores, los que utilizamos para tratar de ayudarnos a recordar de forma más fácil lo que hacemos aquí, para lo que existimos, son amar a Dios, amarnos los unos a los otros, servir al mundo. La semana pasada estudiamos lo que significa amar a Dios, llegamos a la conclusión de que significa vivir en una permanente adoración a Dios, pero que se desprende de mi comprensión del Evangelio de Cristo. O sea, platicamos de cómo si yo estoy alabando a Dios por razones que no tengan que ver con el Evangelio de Cristo, realmente no lo estoy alabando a Él. En última instancia me estoy alabando a mí mismo porque estoy persiguiendo las cosas que yo quiero. Pero bueno, si no vieron ese mensaje, los invito a que lo vean en nuestra página de internet, nuestra página de Facebook. El día de hoy vamos a pasar al segundo valor, que es amarnos los unos a los otros. Miren, todos nosotros entendemos lo que significa amar, porque tenemos gente que nos ama y tenemos gente a la que amamos. Pero ese amor que tú sientes por tus hijos, por tus padres, por tu pareja, surge en relaciones que de alguna manera son diferentes en naturaleza a las relaciones dentro de la iglesia, ¿no? De la gente que está sentada alrededor de ti. Entonces, la pregunta debe ser más bien, ¿cómo podemos llegar a amar realmente a nuestros hermanos en Cristo? ¿No? Y miren, les puse ahí una definición, que es lo que vamos a desenrollar durante todo el mensaje. Dice, relaciones de amor son el tipo de relaciones que surgen en una comunidad unida por el Evangelio de Cristo. O sea, esas relaciones de amor que necesitamos tener es precisamente lo que sucede, lo que surge de forma natural cuando somos parte de una comunidad cuyo centro, cuya gelatina, ¿no?, con el pegamento que nos une es el Evangelio de Cristo, ¿okay? Entonces, lo que vamos a analizar es cómo es que cuando el centro de una relación es el Evangelio de Cristo, surge ese amor, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Y si no está pasando en este momento en tu vida, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Okay? Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar cómo funciona una comunidad centrada en el Evangelio. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por el amor que nos has mostrado en tu Hijo Jesucristo, Señor, porque todo lo que hacemos está centrado, Señor, en el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, en esa salvación que tú compraste para nosotros muriendo en la cruz. Queremos conectarnos profundamente el día de hoy contigo, Señor, para entender estos conceptos. Ayúdanos en este momento, Padre, a sacar todo el estrés que traemos de esta semana, todos los obstáculos que nos distraigan, que nos lleven nuestros pensamientos en otra dirección, y que podamos poner nuestros ojos específicamente en ti, Señor, para que podamos entender cómo esperas tú que vivamos la vida en esta hermosa iglesia que tú creaste para nosotros. Dirígenos, Señor, llénanos de tu espíritu, abre nuestros ojos y nuestros oídos del corazón. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, los sociólogos, la gente que se dedica a estudiar cómo funcionan las relaciones humanas, nos dicen que vivimos en una época que desde el punto de vista de las relaciones humanas es súper interesante, porque la conectividad en este momento es más fácil de lo que nunca ha sido antes, ¿no? O sea, en este momento estamos en contacto con más personas de forma más rápida y más fácil. No nada más las aplicaciones que tenemos ahora en los teléfonos celulares, en donde en tiempo real la gente está expresando lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? O sea, aquí tú en este momento desde esta sala puedes sacar tu teléfono, entrar a WhatsApp y decirle a gente directo, este mensaje está muy aburrido, ¿no? O sea, en este instante todo el mundo se entera. Pero aparte, fíjense, las redes sociales permiten que de forma muy rápida tú impactes a un montón de gente, ¿no? O sea, ahorita tú sales de aquí, te vas a un restaurante, pides una hamburguesa doble con tocino y le tomas una foto y le causas envidia a medio mundo poniéndolo en tu página de Facebook, ¿no? Todo el mundo se entera. Pero fíjense, esto es una cosa muy interesante. Lo que están descubriendo los sociólogos es que aunque en este momento estamos más conectados con más personas, aunque hoy en día es más fácil encontrar a mucha gente que comparte los mismos intereses que tú, en este momento los seres humanos se sienten más solos y menos conocidos que nunca antes en la historia de la humanidad desde que esto se empezó a medir. Es un fenómeno muy extraño en donde se están dando cuenta que los seres humanos se sienten aislados con todo y que estamos súper conectados. Y miren, al nivel más simple,
una de las razones por las que nuestras relaciones tienden a ser muy superficiales, muy temporales y a veces no satisfactorias, está relacionada con el hecho de que casi todas nuestras relaciones están basadas en cosas que tenemos en común, ¿no? O sea, si lo piensas, por ejemplo, cuando Karina y yo éramos solteros, ¿no? Cuando apenas éramos novios, entonces nuestro grupo de amigos tendía a ser un grupo de gente que tenía eso en común, que éramos libres, que cada quien trabajaba, pero solo éramos responsables de nosotros, ¿no? En cualquier momento una llamada telefónica, ¿qué onda? Vamos a hacer esto, y todo el mundo tenía la libertad de ir sin ningún problema, ¿no? Pero cuando nos hicimos novios, empezamos a buscar a gente que fueran parejas, ¿no? Ya ves que siempre tienes un amigo o una amiga que no tiene novia o novio y le andan buscando a quién, para que no sea el martercio, ¿no? O sea, empiezas a cambiar relaciones por culpa de eso, ¿no? Pero en el momento que nos casamos, entonces empieza a buscar a gente que esté casada, porque la gente que es soltera no entiende que empieza a haber responsabilidades diferentes hacia tu pareja, que ya no eres tan libre como antes de hacer simplemente lo que tú quieras. Y cuando tienes hijos, todo vuelve a cambiar, ¿no? Ya no puedes salir con gente que no tiene hijos porque no entienden lo que significa tener un bebé. No entienden la responsabilidad, las demandas de atención de los niños, ¿no? Y te dicen, no importa, hombre, vamos a salir y contrata una niñera. Sí, nada más que la tengo que contratar también en la mañana, a las 6 de la mañana, cuando se despierte la criatura gritando, porque a esa hora se va a despertar, ¿no? Y entonces, conforme tu situación va cambiando, tus intereses van cambiando, tus relaciones van cambiando. Nos relacionamos por pasatiempos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que jugaba fútbol americano y todos sus amigos eran del equipo, y de repente cuando tu cuerpo ya empieza a dejar de funcionar, pues dejas de jugar fútbol americano y empiezas con la baraja, ¿no? Porque eso no duele, ¿no? Entonces tus amistades cambian, ¿no? O haces amigos en el trabajo, pero al rato tu puesto cambia, o tu empresa cambia, ¿no? O te mandan a otro país. O sea, nuestras relaciones se van transformando conforme las relaciones van cambiando. Y si lo piensan, lo mismo sucede dentro de la iglesia. O sea, la gente llega a la iglesia y tiende a gravitar hacia grupos que tienen algo en común con nosotros, ¿no? Gente joven, gente soltera, ¿no? Mujeres o puros hombres o parejas, ¿no? Parejas con niños chiquitos. O sea, tendemos a gravitar a esos grupos y está bien, es la manera natural en que el ser humano se comporta, pero esa no es la manera en que Dios diseñó la iglesia. O sea, Dios no diseñó la iglesia para que el factor común fueran esos intereses que tenemos en común. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser ese factor común? De hecho, les puse esa pregunta en su programa. Dice, ¿cuál debe ser el factor común en una comunidad de fe? Y noten que la pregunta es una comunidad de fe, no en nuestra comunidad de fe, sino en todas, ¿no? En una iglesia, en una comunidad de fe, ya sea toda la iglesia o ya sea un grupo pequeño, un ministerio, ¿no? ¿Cuál debería ser el factor común? Miren, Pablo, el apóstol Pablo, que escribió un poquito más del 60% del Nuevo Testamento, él trató de explicar esto de muchas maneras en diferentes lugares, pero creo que el lugar en donde lo puso de forma más clara se encuentra en Romanos 3, versículos 22 y 24. Vamos a leerlo. Dice, esta justicia de Dios, y miren, nada más me quiero detener ahí rápido porque es importante que entiendas de qué está hablando. Cuando habla de la justicia de Dios, está hablando de la perfección que Dios derramó en nosotros a través de Jesucristo. O sea, esa perfección con la que Dios nos ve viene de Dios, se llama la justicia de Dios. Entonces dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces dice, esto es lo que tenemos en común todos. Todos tenemos en común que somos pecadores, todos hemos pecado, todos estamos privados de la gloria de Dios y necesitamos de una justicia, de una justificación, de una perfección que es muy superior a la que nosotros podemos lograr nosotros solos. Entonces, ¿cómo encontramos esa justificación? La encontramos en Cristo. Eso es lo que tenemos en común todos, pecadores que buscamos la redención en Cristo. Y miren, yo sé que eso se entiende de alguna manera, pero necesito que entiendas a profundidad lo que eso significa. Porque lo que eso significa es que, fíjate, no importa si tú creciste en la iglesia, o sea, naciste en una familia en donde eran cristianos desde antes de que tú nacieras, y cuando te dieron una nalgada en vez de llorar dijiste Jesús, no, lo primero que dijiste, no importa si creciste en una iglesia, en una casa cristiana, o si te convertiste la semana pasada. No importa si eres una persona que tiene una boca de carretonero que se la pasa diciendo unas majaderías de ese tamaño, o eres una persona que solamente dice groserías inventadas por ti, ¿no?
que es lo que hacemos los cristianos, ¿no? Decimos palabras en lugar de groserías. Como no suena grosería, pensamos que no estamos insultando a nadie, ¿no? A lo mejor eres una persona que nunca ha utilizado una droga o bebido alcohol, o a lo mejor ayer en la noche estabas en la nube, ¿no? A lo mejor nunca has faltado a la iglesia, o puede ser que esta sea tu primera visita. Todos estamos igual. No importa de qué lado del espectro estás, dice, todos somos pecadores, privados de la gloria de Dios, que por gracia recibimos nuestra redención, nuestra justificación en Cristo. De hecho, así se los puse en el programa, dice, todos somos pecadores en necesidad de gracia, redimidos por Cristo. Ese es el factor común, ¿ok? Tenemos en común el evangelio de Cristo, que todos nosotros necesitamos de Cristo, ¿ok? Entonces la pregunta ahora es, ¿qué sucede en una comunión, en una comunidad en donde todas las personas tienen eso en común? ¿No? Dice la pregunta, ¿cómo se vive en una comunidad centrada en el evangelio? ¿Qué pasa en una comunidad en donde toda la gente tiene eso en común? El lugar en donde Pablo lo explica también de manera muy clarita se encuentra en Romanos, pero en el capítulo 12. Vamos a estudiar el día de hoy los versículos del 9 al 13 y van a ver cómo nos va a explicar lo que sucede o lo que debería de suceder en una comunidad cuando el factor común es el evangelio de Cristo. Vamos a empezar con el versículo 9. Dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Miren, esos son 3 conceptos que, como vamos a ver, producen un tipo de comunidad especial. Vamos a empezar por el principio. El amor debe ser sincero. Bien, uno de los problemas que hemos analizado anteriormente, que normalmente afectan a la iglesia cuando no tenemos cuidado, es lo que la Biblia llama la hipocresía. Es decir, cuando una persona se comporta de una manera que no es realmente. Y eso sucede de manera muy, muy fácil, ¿no? Normalmente la gente llega a una comunidad de fe, empieza a ver a gente que está muy conectada con Dios y entonces empieza a sentir la necesidad de comportarse como ellos, como para pertenecer. Y entonces rápidamente empezamos a pretender que estamos en un lugar en donde no estamos. Empezamos a pretender, ¿no?, que sentimos la presencia de Dios cuando no la sentimos. Empezamos a pretender que estamos bien cuando en realidad no estamos tan bien, ¿no? O sea, empezamos a crear una imagen externa que no tiene nada que ver con la realidad interna de nuestro corazón. Entonces no necesito tener una comunión profunda con Dios para que me transforme y eso sea natural. Empiezo a pretender y eso es lo que la Biblia llama hipocresía. Pero quiero que escuches esto muy tranquilamente porque no estoy atacando en este momento a nadie, ¿ok? La hipocresía en una comunidad centrada en el evangelio no es necesaria. No tiene por qué existir. O sea, si todos nosotros somos pecadores en necesidad de gracia y encontramos nuestra justificación en Cristo, ¿por qué le habría de sorprender a nadie en esta sala que yo esté batallando con tentaciones, que a veces me tropiece o que tú estés batallando y a veces te tropieces? La naturaleza misma de nuestra relación, lo que tenemos en común es que todos sabemos que todos estamos mal, todos. Y pretender que estoy bien no me hace estar bien y yo sé que estás mal igual que yo. Entonces, ¿para qué tendría yo que pretender que estoy mejor de lo que estoy? ¿Para qué? Fíjate, cuando pretendes esas cosas es cuando piensas que esto se trata acerca de tu justicia, de tu comportamiento y no de la justicia de Dios. Esto no es acerca de mí, de mi perfección, es acerca de la perfección de Dios que derramó en mí. Entonces, si todos nos relacionamos sabiendo que ese es el común denominador, te voy a decir qué es lo que sucede. Dice tu programa, creamos un lugar seguro donde podemos confesar y luchar nuestras batallas. Si todas las personas que se relacionan saben que esa es la realidad de todos los corazones aquí presentes, entonces lo que va a suceder es que vamos a crear un lugar en donde la gente se siente libre de confesar, de platicar con qué está batallando, de permitirse batallar bien, luchar bien contra esas cosas que tiene en su corazón. Miren, por eso escuchar testimonios es algo tan maravilloso, ¿verdad? Cuando de repente escuchas a gente que sale en la grabación y dice, yo en el pasado era, y te empiezan a contar cosas, ¿no? Era un drogadicto, era un alcohólico, abusé de mi esposa, hice esto con mi cuerpo, ¿no? O sea, te están diciendo eso y hay gente que está en la sala que está pensando, ¿cómo tienen el valor para pasar a reconocer una cosa tan vergonzosa? ¿Cómo saben que alguno de estos que están sentados no van a salir corriendo a platicarle a los demás que lo conocen? ¿Saben por qué lo platican? Porque les da igual si lo platicas. Lo que están diciendo, ese era yo.
Antes de que Cristo me encontrara y me redimiera, ese ya no soy yo. Eso antes era mi vergüenza, pero hoy es la gloria de Dios. Somos trofeos de Dios que andamos circulando, todos. Y necesitas verlo así, porque entonces vas a ser libre. Y si no, estás totalmente esclavizado. Y piensa, ¿en qué otro ambiente sucede eso? ¿En qué otro lugar, en qué otro tipo de comunidad que no sea un lugar en donde todos sabemos que estamos mal puede suceder eso? ¿Pasa en tu trabajo? Tienen su junta semanal cada semana y se sientan todos. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue esta semana? Pues yo agarré una jarra el domingo, no me acuerdo ni qué pasó. Amanecí en Tijuana con un tatuaje y no tenía dinero ni para regresar. O sea, la gente se abre libremente, confiesa, ¿no? Yo fui el que se equivocó la semana pasada, todos los reportes salieron mal por mi culpa. Al revés, ¿no? Pero en una comunidad en donde todos estamos mal y sabemos que estamos mal, tenemos la libertad de confesar, porque sabemos que Dios nos ama hoy, donde estamos, como somos. Entonces escucha esto, porque si tú estás en esta sala y de vez en cuando escuchas cosas en estos mensajes y ves lo que dice la palabra de Dios y te das cuenta que está hablando de ti y eso te hace sentirte avergonzado, sucio y no digno de ser amado, estás creyendo una mentira. La cruz de Cristo es evidencia suficiente para saber que Dios te ama, sabiendo tus defectos, sabiendo tus deficiencias, sabiendo lo que hiciste y lo que vas a hacer, y aún así mandó a Cristo a morir a la cruz por ti. Deja de creer esas mentiras. Dios ya te ama hoy, no una versión futura de ti. Todos somos iguales, pecadores en necesidad de gracia, y lo único que necesitamos es saber que Dios nos ama y lo que quiere es transformarnos. Y si tú tienes eso claro, nadie se va a sentir superior que el otro, ni inferior que el otro. Todos estamos igual. No nos condenamos, no nos criticamos, no nos juzgamos, nos confrontamos en amor, como vamos a ver a continuación lo que dice el pasaje. Pero para que podamos confrontarnos en amor, primero tiene que haber un espacio en donde te sientas libre de abrir tu corazón. ¿Ok? Entonces continúa el versículo diciendo, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Fíjense, la combinación de esas dos cosas produce un ambiente especial, dice su programa, un lugar donde nos edificamos mutuamente, ¿no? Cuando en nuestro grupo sabemos que todos somos pecadores, pero que debemos aborrecer el mal y aferrarnos al bien, lo que surge ahora es una comunidad segura, pero aparte en donde nos vamos a edificar mutuamente. Miren, la edificación que nos hacemos mutuamente tiene dos lados de una moneda, que son las dos partes, aferrarse al bien y aborrecer el mal. Aborrecer el mal es la letra A. Dice, se crea un lugar donde nos ayudamos a ver nuestras áreas ciegas, ¿no? O sea, obviamente tenemos todos una responsabilidad personal para tratar de buscar en la palabra de Dios y vernos como en un espejo y darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal y tratar de eliminar el mal que vemos en nosotros, aborrecer el pecado que vemos en nuestra vida. Pero ¿saben cuál es una realidad para todos los que estamos aquí? Todos tenemos áreas ciegas. Es decir, hay cosas en tu vida que tú no ves, pero otras personas a tu alrededor sí las ven. Y la responsabilidad de la comunidad es precisamente atacar ese espacio. Y ya sé que hay gente que se hace el ciego, ¿okay? Ya lo sé, ¿okay? Pero aquí estoy hablando de los que verdaderamente, fíjense, o no lo ven o no conocen lo suficiente de la palabra de Dios para saber que como están viviendo su vida es un error que los va a llevar a un problema muy serio. Entonces, como comunidad, ya sea tu grupo pequeño, el ministerio en donde sirves, con la gente con la que estás haciendo la vida, tenemos la responsabilidad número uno de abrirte los ojos a tus áreas ciegas. Y yo sé que esa es la parte que a la gente nos choca, No nos gusta confrontar a otras personas, pero quiero que entiendas esto. Vivir la vida con una persona, viéndolo, que está haciendo cosas, que se va a hacer daño, que se va a herir a sí mismo, que va a ser un tiradero de su vida y no decirle nada, es la forma más distorsionada de amor. Piénsalo como padre de familia. Los padres de familia que no disciplinan a sus hijos los van a mandar a un tiradero en la vida. O sea, tú como padre no verías a tus hijos jugando en medio de la avenida Cuculcán cuando tenían 4 años y 2 años y vas a pensar, ¿les digo algo? Pero si se ven tan divertidos, se la están pasando re bien, ojalá y los vean y no les pase nada. ¿Eso harías tú? ¿O entrarías inmediatamente, los sacas de ahí y les dices, no te bajas a esta avenida, te voy a dar una nalgada? Y darle la nalgada, díganme, ¿es una muestra de falta de amor o de amor? Entonces, si tú estás rodeado de gente con la que estás haciendo la vida y los estás viendo que van a un tiradero, ¿no es una muestra de amor decirles? Entonces, como comunidad, nuestra responsabilidad es hablarle a la gente de lo que vemos. Pero ahora, el otro lado de esa moneda es, como miembro de esa misma comunidad,
Tú tienes la responsabilidad de invitar a gente a tu vida y darle la responsabilidad, darle la autoridad para confrontarte. Y les voy a decir por qué es tan importante que invites a gente a tu vida. Fíjense, yo, gracias a Dios, tengo a gente en mi vida con los que tengo la confianza suficiente y los conozco con su madurez espiritual, que tienen la autoridad de hablarme, ¿no? Está Víctor Salcedo, está Sergio Serra, Esteban Martínez, gente espiritualmente madura, Emilio Brito, nuestro pastor de jóvenes, que ellos saben que tienen la autoridad de acercarse después de verme predicar o en la vida y decirme: Marco, esto que dijiste o esto que vi en tu vida, acuérdate de esto, ¿no? ¿Y saben qué hago yo cuando me lo dicen? Me enojo, saco las uñas, le digo: estás loco, así no soy yo, ¿ok? O sea, me pongo a la defensiva y después, por la gracia de Dios, más al rato lo pienso y Dios me dice: sí, es cierto. Y entonces tengo la chance de reconsiderar. Pero piensen en esto: si invitados a decirme cosas me molesta, imagínense a alguien que no está invitado. Hay gente que se acerca amablemente sin conocerme y me critica, y eso digo: ¿tú qué te crees? Fuera, sáquese, ¿no? ¿No lo hace? ¿No? Entonces necesito tener a gente que tenga la confianza de venir y decirme: Marco, esto para mí, fíjense, es el amor de Dios hacia mí, abrir los ojos a gente que me ama de las cosas que estoy haciendo mal para que me lo digan. Esa es la misericordia de Dios. Entonces necesitas tú tener gente en tu vida que estén autorizados para aborrecer el mal en tu vida, ¿ok? Pero luego viene el otro lado, la letra B, que es el aferrarse al bien. Dice: es un lugar también donde nos alentamos unos a otros hacia el bien, ¿no? Esa misma comunidad no es nada más una comunidad en donde andamos todo el tiempo señalándonos con el dedo. ¿Se imaginan qué horrible sería eso? Si lo quisiéramos andar todo el tiempo. Que hay lugares así, donde todo el tiempo nada más están viendo a ver en qué te tropiezas. Pero la comunidad también tiene que ser un lugar en donde celebramos las victorias, animamos a la gente, los dirigimos hacia el bien con una porra. Y es una cosa que yo he aprendido con los años: es que la gente repite el comportamiento que le reconoces. Y esa es nuestra labor, animarlos. Miren, Hebreos 10:24, que es la continuación del versículo que leímos hace un momento de Hebreos, en donde decía: piensen en formas, ¿no? Dice, no es cierto, ese es el primero. Dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Se fijan cómo empieza el versículo? Dice: pensemos en maneras, o sea, dice, detente y considera formas en que puedes motivar a una persona a actos de amor. O sea, siéntate a pensar, a meditar en cómo puedo lograr estas cosas. Proverbios 10:11 dice: fuente de vida es la boca del justo. Miren, esa es una de las oraciones que yo constantemente le hago a Dios. Le digo: Señor, a mí me gustaría ser una persona que inyecta vida con sus palabras a la gente, que los motiva, que los fortalece, que los conforta, porque ahí nos dice, ¿no? O sea, es en la boca del justo que la gente recibe vida. Entonces, esa es nuestra responsabilidad como comunidad: edificarnos mutuamente, aborreciendo el mal, aferrándonos al bien, ¿ok? Ahora, ¿qué más sucede en una comunidad como esta? Vamos a ver el versículo 10, dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Miren, este versículo es un verdadero reto para nosotros los creyentes. Les voy a decir lo que eso produce y vamos a analizarlo. Amarnos los unos a los otros, que es nuestro segundo valor, por cierto, produce, dice su programa, un lugar de refugio donde verdaderamente nos amamos. O sea, produce una especie como de burbuja en el mundo a donde una persona puede recurrir, ¿no? Tú como creyente vas a tu comunidad de fe para sentirte protegido, para sentirte aceptado, para sentirte amado, pero verdaderamente amado. ¿Saben por qué este versículo es un reto para nosotros? Porque la palabra que utilizó ahí Pablo cuando dice ámense no es ágape. Ágape es un amor de acción, es la palabra fili, que es un amor de emoción. O sea, ahí lo que está diciendo es: nosotros tenemos que sentir amor por nuestros hermanos en Cristo. Y eso es un reto, porque te aseguro que hay gente en tu comunidad de fe que te pone un poco de nervios, que no los aguantas muy bien, que no te caen tan bien y que te cuesta trabajo amarlos, ¿es verdad? Todos, ¿verdad? O sea, porque así somos seres humanos, todos somos seres caídos, ¿no? Y entonces tenemos un problema, porque aquí el mandamiento es: tienes que amarlos, tienes que sentir amor por ellos. La pregunta es: ¿cómo? Ahí es donde nos damos cuenta de la importancia de que nuestras relaciones estén centradas en el Evangelio de Cristo.
Porque fíjate, si tú verdaderamente entiendes el Evangelio de Cristo, entiendes lo que Dios hizo por ti, entiendes cuánto te ama Dios, todo lo que te perdonó Dios, y eso lo que hace es que te acerques a Él, y cuando te acercas a Él, tu corazón se llena de un gozo tal que lo glorificas, pero obtienes tu plenitud y ese gozo de Dios, lo cual te libera para amar a la gente a tu alrededor tal y como son. No les pones expectativas de que ellos te hagan feliz, de que ellos se porten como tú quieres que se porten. Tu plenitud viene de Dios, puedes amar a la gente como es. Miren, dicho de otra manera, cuando entiendes que Dios te ama a ti a pesar de ti, vas a poder amar a otros a pesar de ellos. Porque vas a ver que todos somos exactamente iguales, todos somos pecadores con partes muy oscuras en el corazón, y así nos ama Dios. Y así puedes amar a tus hermanos y hermanas en Cristo. Pero necesitas tenerlo claro. Y cuando empiezas a sentir afecto por tus hermanos y hermanas en Cristo, honrarlos y respetarlos sucede de forma natural. Tú amas, ¿verdad?, a una persona y la honras y la respetas sin pensarlo, ¿verdad? Sucede de forma natural, y eso aparte nos lleva a otra situación que, aunque es harina del costal de la semana que entra, como el pasaje nos lleva a mencionarlo, ¿verdad?, esto normalmente te lleva a servir a la demás gente con amor. De hecho, el versículo 11 es de lo que habla, dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. ¿Cómo servimos al Señor? Sirviéndonos mutuamente, ¿no? Esto es lo que se produce, fíjense, dice su programa, un lugar donde servirnos mutuamente nos llena de gozo, ¿no? Esto es lo que sucede cuando amamos a la gente a nuestro alrededor, de verdad sientes amor por ellos. Venir a servir aquí lo que haces, te llena de un gozo difícil de explicar. Y miren, esta es la parte que es muy triste, que hay mucha gente que, porque lo que tiene en común con el resto de la iglesia no es todavía el Evangelio de Cristo, no entiende esto. O sea, hay mucha gente que está sentada en esta sala que no entiende cómo es posible que haya gente que venga como voluntario todos los domingos, llegue a las 8, se vaya a las 2, sirviendo todo el día. Dicen, ¿pero qué, no tienen vida o qué, no? Que se busquen un hobby. No entienden que si platicaran con esas personas, la mayor parte de ellas te dirían que su día favorito es hoy, el domingo, que lo están esperando con ansias porque vienen a servir, y servirles le llena de gozo. Cuando te enteras que ya te salvó, que ya no tienes que hacer nada para que te salve más, ya no te puede salvar más, ya no te puede amar más de lo que te ama, ya te ama todo lo que te va a amar. Entonces vienes y sirves por gozo, no para ver si te da puntos buenos. Porque esa es la tragedia de esto. Hay mucha gente a la que yo veo venir a la iglesia a servir con el objetivo de tratar de lograr algo de Dios. Llegan aquí con una tragedia en su vida, los deja su esposo, su esposa, alguien se enferma, pierden su trabajo, no tienen dinero, y entonces vienen y quieren decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me dicen, ¿en dónde sirvo? Y obviamente la motivación por servir se acaba muy rápido, porque así no es como funciona esto. No vienes a servir para ver qué te da Dios, vienes a servir por lo que ya hizo, porque ya te salvó. Y entonces sirves de esa manera y te llenas de un gozo difícil de explicar. Entonces, cuando la relación está basada en el Evangelio de Cristo, eso es lo que surge. Un lugar en donde servir te llena de gozo. ¿Y qué más sucede? Dice el versículo 12: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Miren, este pasaje, que también está hablando, si se fijan, de tres cosas diferentes, si lo tratas de separar, no funciona. De la única manera que este pasaje funciona es si te das cuenta que estas cosas están totalmente interconectadas, y separadas no funcionan. Fíjense, empieza diciendo, alégrense en la esperanza. ¿Qué significa alegrarse en la esperanza? Significa, no importa qué circunstancias estoy enfrentando en este momento, ¿verdad?, yo me alegro sabiendo que en el futuro Dios va a hacer algo en donde todo va a terminar maravilloso. Esa es mi alegría en este momento, en la esperanza de lo que Dios va a hacer. Por ejemplo, ¿todos están de acuerdo en que nuestro cuerpo se está deteriorando? Normalmente tienes que pasar de cierta edad para ser consciente de esto, pero no importa cuánto lo cuides a tu cuerpo, va a dejar de funcionar, se va a descomponer. Puedes hacer pilates todos los días, hacerte vegano, comer espinacas y pepinos nada más, y de todas maneras tu cuerpo va a dejar de funcionar. De hecho, en Eclesiastés, Salomón dice que si vives el tiempo suficiente, va a llegar el día en que estés enojado de seguir vivo. Dice que te vas a despertar un día y vas a decir, ¿otra vez amanecí? ¿Pero por qué? ¿No?
Y digo, y no sé si les ha pasado, pero en nuestra familia hemos tenido más de un caso de una persona que vivió tanto tiempo que decían, yo no entiendo por qué me sigue teniendo Dios aquí, ya lo que quiero es irme. Esa es la realidad. ¿Cuál es nuestra esperanza en el futuro? Que la Biblia dice que viene un cuerpo nuevo, que nos va a dar un cuerpo perfecto, que no se enferma, que no envejece, que no le duele nada, que va a llegar un día en esta tierra en donde no va a haber funerales, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber raptos, no va a haber violaciones, ya no va a haber terrorismo. Todo eso va a desaparecer un día y por eso mi alegría en este momento, sin importar qué enfrento, está en la esperanza. Me alegro en la esperanza que tengo, ¿ok? Y si me alegro en la esperanza que tengo, entonces puedo ser paciente en el sufrimiento. Soy paciente en el sufrimiento, ¿por qué? Porque sé que ese día va a llegar. No ha llegado, pero va a llegar, entonces soy paciente en el sufrimiento. Y quiero que entiendan muy bien lo que eso significa, ¿eh? Si tú estás siendo paciente en el sufrimiento, significa que estás convencido de que Dios es soberano y omnipotente, que todo lo puede y todo lo tiene en su mano, todo. Pero dense cuenta de lo que significa, porque muchas veces decimos esas cosas sin pensarlas. Significa que nada sucede en tu vida sin que Dios lo permita, nada. Significa que si tú en este momento estás enfrentando algo doloroso, algo difícil, algo oscuro, es porque Dios considera que eso es necesario en tu vida para empujarte a acercarte más a Él. Lo está permitiendo para que lo conozcas. Y es su misericordia el que tú sufras con tal de que te acerques y conozcas verdaderamente a Dios. La ira de Dios sería lo contrario, que dijera, ok, tú sigue la vida feliz y sin ningún problema, pero sin conocerme nunca. Eso sería la ira de Dios. Y por eso es tan importante que aprendas muy bien a evaluar las cosas que pasan a tu alrededor y lo que te pasa a ti. Porque el hecho de que alguien tenga éxito, dinero, salud y posesiones no necesariamente significa que es la bendición de Dios. Puede ser perfectamente Dios diciéndole a una persona, ¿prefieres perseguir esas cosas que a mí? Ok, adelante. Esa es la ira de Dios. El amor de Dios es cuando de repente jala el tapete y empiezas a buscarlo y te acercas totalmente a Él. Obviamente, esto no significa que todo éxito, todo dinero, toda posesión sea la ira de Dios. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es esto. Hoy, en donde estés, cual sea tu situación, lo único que necesitas es a Dios. Nada más, eso es todo lo que necesitas. ¿Ok? Entonces, eres paciente en la tribulación, sabiendo que Dios es soberano y tu futuro está asegurado. Entonces, fíjate, me regocijo en la esperanza y soy paciente en la tribulación, y eso me lleva ¿a qué? A perseverar en la oración, ¿no? Porque piénsalo, o sea, si yo no tengo gozo en la esperanza, difícilmente voy a ser paciente en la tribulación. Y si no soy paciente en la tribulación, ¿por qué iba a estar yo orando? Lo que iba a estar haciendo es despepitando de Dios, enojado con Dios y tratando de resolver mis propios problemas yo, buscando la manera de encontrar la solución yo, porque no estoy confiando en que Dios tiene todo bajo control y que todo va a salir bien. Entonces todo va de la mano. ¿Pero qué tiene que ver eso con la comunidad? Dice, cuando vivimos en una comunidad que está centrada en el Evangelio, esto es lo que hacemos, dice su programa. Caminamos juntos en cimas o valles, nos recordamos la fidelidad de Dios mutuamente y nos elevamos mutuamente en oración, ¿no? O sea, lo que hacemos es, dice, eso es lo que aquí llamamos hacer la vida juntos, gozar juntos, llorar juntos, estar juntos cuando estamos en las buenas o en las malas, recordarnos mutuamente la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel y cumple sus promesas, y nos mantenemos orando unos por los otros, ¿no? ¿Qué es lo que el autor de Hebreos dice en el versículo 25? Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Miren, ese versículo es muy importante porque dice, no se dejen de congregar, y la gente muchas veces utiliza eso para decir, no puedes faltar a la iglesia. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo, no se dejen de congregar. ¿Para qué? Para que se puedan seguir animando mutuamente, especialmente ahorita que la cosa se está poniendo color de hormiga. Porque mientras más se acerque el día del regreso de Jesucristo, peor va a estar la situación. Esto se va a poner mucho peor antes de que se ponga bien. Entonces necesitamos animarnos mutuamente, pero obviamente esto solo puede suceder si la comunidad está centrada totalmente en el Evangelio de Cristo.
Tú puedes tener reuniones sociales y divertidas, pero si no están centradas en el Evangelio de Cristo, te estás perdiendo de un montón de las cosas para las que Dios diseñó a su iglesia. El pasaje termina en el versículo 13 diciendo esto: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Dice, ayuden a sus hermanos necesitados. Bien, si ustedes analizan cómo Jesucristo proveía para las necesidades de la gente que lo seguía, te vas a dar cuenta que Él siempre atacaba dos áreas que son las mismas que nosotros tenemos que atacar. Dice su programa, se produce un lugar donde nos ayudamos con nuestras necesidades físicas y espirituales. Jesucristo no nada más proveía para las necesidades físicas de la gente, de hecho se la pasaba tratando de explicarles que lo más importante era alimentar el espíritu, no el estómago, pero hacia las dos. Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad para con las dos. En esta comunidad de fe, nosotros tratamos de ayudarle a la gente en situaciones difíciles, pero piensen otra vez en lo que significa estar centrado en el Evangelio. Si tú no estás centrado en el Evangelio, si lo que tienes en común con los demás no es el Evangelio de Cristo, significa que tú vas a tener tu esperanza puesta aquí en la tierra. Y si tu esperanza está puesta aquí en la tierra y en los recursos terrenales, te va a costar mucho trabajo abrir la mano y compartir. Ayudarle a los demás va a ser muy difícil. Pero si tu tesoro está en el cielo, ¿verdad? Si el Evangelio de Cristo lo tienes transparentemente claro y sabes que ayudarle a gente aquí en la tierra con tus recursos, de hecho, significa invertir en los tesoros del cielo, entonces compartir con los demás te va a ser muy fácil. Necesitas estar centrado en el Evangelio y vas a poder ayudar en las necesidades físicas. Pero obviamente, fíjense, la responsabilidad más grande que tenemos es la espiritual. Ser consciente que la necesidad primaria de todas las personas a tu alrededor es de un Salvador. Eso es lo que todos necesitamos, la gracia de Cristo. Y presentarle a la gente a tu alrededor a Cristo es la mejor manera de suplir sus necesidades. Es lo mejor que podemos hacer, ¿ok? Si ese no es el objetivo principal del grupo al que perteneces, de la misión a la que perteneces, del grupo que sea, eso no es la iglesia, ¿eh? No le da gloria a Dios, no crea discípulos de Cristo y no hay gozo en lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo se debe de ver esto en la iglesia? ¿Cómo sucede en la iglesia? Miren, aquí, para que esto suceda, hay responsabilidades que tienen que ver con la iglesia y responsabilidades que tienen que ver con la persona. Como iglesia, nuestra responsabilidad es preparar a gente espiritualmente madura para que esté al frente de grupos, de ministerios, de todas las cosas que hacemos. Yo confieso que esto ha sido un proceso, ¿no? Cuando empezó la iglesia, el requisito para que alguien pudiera dirigir un grupo era, respira, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí? Ok, adentro, ¿no? Porque no teníamos gente, porque estábamos empezando, porque nosotros mismos estábamos en crecimiento, pero a través de los años hemos ido mejorando, estamos trabajando, tenemos una clase que se llama Fundamentos, que prepara gente con las doctrinas básicas, con conocimientos sólidos para poder salir y dirigir grupos, ¿ok? Estamos trabajando muy duro, pero quiero que entiendan una cosa. No somos perfectos, ni lo vamos a hacer nunca. Todos somos pecadores, caídos en necesidad de gracia, todos, y nos vamos a equivocar y vamos a cometer errores, pero estamos trabajando y te escuchamos, ¿eh? Cuando tienes situaciones, hablas con nosotros y escuchamos y hemos ido mejorando gracias a eso. Pero vamos a hacer un esfuerzo porque esto cada vez vaya mejor. Esa es nuestra responsabilidad como la comunidad de fe, como la iglesia. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? Tu responsabilidad es conectarte, buscar un grupo pequeño a donde hacer la vida con alguien, con un grupo de personas a los que vas a invitar a tu vida, ¿ok? Es una responsabilidad tuya porque eso es lo que muestra tu compromiso para con Dios y con tu propio crecimiento. Miren, de verdad es sorprendente cuando platico con gente, ¿verdad? Uno a uno, y me cuentan sus problemas y me cuentan cosas y les pregunto, ¿en dónde estás conectado? Y me dicen, no, en ningún lado. ¿Cuánto tiempo tienes viniendo a la iglesia? Pues no, como 6 años. ¿Y no te has conectado a nada? Miren, eso me recuerda como cuando hablamos Karina y yo dando consejería a chicas solteras que nos dicen, pues llevo 6 años de novia con este muchacho y estamos viendo. Y digo, 6 años, ¿saben qué me dan ganas de decirle? Abre los ojos, corta con ese vago y búscate a alguien que se vaya a comprometer contigo. Si después de 1 año o 2 no está seguro de que se va a comprometer contigo, ya es hora de que busques a alguien que sí se quiera comprometer. Y lo mismo te digo a ti como iglesia. Llevas aquí años y no estás conectado a nada. ¿Cuál es el compromiso contigo, con tu crecimiento y con Dios? No existe. Y a lo mejor, miren, a lo mejor tú ves a la iglesia y dices, bueno, yo pues, la verdad es que todavía no los conozco bien, quiero conocerlos mejor, está bien. O a lo mejor nos ves y piensas,
es que no me causan confianza, no me siento seguro, no me siento a gusto de ir a meterme a un grupo en esta iglesia, es gente medio rara. Si ese es tu caso, te voy a decir con todo amor, porque no es ataque, al revés, es amor. Necesitas buscar una iglesia en donde te sientas a gusto y conectes. No todas las iglesias son para todos. Y si esta iglesia no se siente como tu familia en Cristo, busca una en donde se sienta de esa manera y conecta, porque si no, no vas a crecer. No le vas a dar gloria a Dios y no va a haber gozo en tu corazón nunca. Pero si te vas a quedar, tienes que conectarte, porque de lo contrario no funciona. Miren, es imposible que te conviertas en un discípulo de Cristo sin ser conocido por la comunidad con la que haces la vida. Si no te conocen verdaderamente, no va a haber transformación, no hay gloria para Dios, no hay gozo en tu vida. Mi compromiso, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, vamos a trabajar arduamente para proveer los espacios y preparar a la gente para que los espacios sean lo que deben de ser. Pero por el amor de Dios, tu responsabilidad es conectarte. Conéctate. Porque si no, no hay crecimiento y estás jugando a la iglesia en lugar de comprometido con Cristo en tu propio crecimiento. Esa es una comunidad centrada en el Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Padre, de verdad te damos gracias, Señor, por esta familia hermosa que tú has creado en Comunidad de Fe y por los espacios que has abierto en ella para permitirnos a todos los que estamos aquí, a todos los que queremos hacerlo, conectarnos y crecer en ti. Sé, Señor, que tenemos muchas deficiencias, tú lo sabes perfectamente. Y nuestra oración, Señor, es que sigas trabajando en nuestros corazones, nos sigas transformando, nos dejes vernos como realmente somos. Que pongas gente, Señor, a nuestro alrededor que nos vea claramente y nos haga ver esas áreas ciegas que tanto nos afectan. Que nos des la humildad de reconocer esas cosas, Padre, para que podamos irnos transformando y amándonos mutuamente. Te pido, Señor, que sigas fortaleciendo las relaciones en esta iglesia. Que nos demos cuenta que lo que tenemos en común es a ti, Señor. Y que eso es lo más importante que necesitamos en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestras familias. Y si lo tenemos, entonces este va a ser un lugar seguro, en donde va a estar bien, no estar bien. Pero irnos transformando de acuerdo a la imagen de tu Hijo Jesucristo a través de tu Santo Espíritu en nosotros. Te amamos, Señor, te damos gracias y te pedimos que nos sigas guiando en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.